repito, ¿qué es el Evangelio? Yo le invito a que usted ponga mucha atención porque esto es muy importante para su crecimiento y su formación espiritual y para su madurez en su vida cristiana. Evangelio es una palabra griega importantísima que es evangelistes, que significa mensajero de lo bueno. Y evangelio es buenas noticias. Escuche, esto es importantísimo. Evangelistes es el mensajero de lo bueno. Y evangelion o evangelión es buenas noticias o buenas nuevas. Escuche lo importante. Es decir, el evangelio no son simplemente buenas noticias. El evangelio tiene que ver con el mensajero. Y en este caso el mensajero es Jesucristo, bendito sea su nombre. El mensajero es Jesucristo y lo que él anuncia es el evangelio, las buenas noticias. Es increíble que haya iglesias cristianas que solamente tomen los dichos de Cristo para sus propios fines, pero no tengan un compromiso con el mensajero por excelencia que es Jesucristo. Esto es absurdo. Toman palabras de Cristo, toman frases de Cristo, pero no creen en Jesucristo, no lo tienen por Salvador, por Mesías. No lo tienen como único o suficiente Salvador. Y también hay iglesias cristianas que dicen que creen en Cristo, pero no creen en todo lo que Él dijo. Absurdo. Cuando está escrito en la palabra de Dios en el idioma griego, que el mensajero y su mensaje, en este caso, están ligados totalmente. Evangelistes es mensajero de lo bueno. Jesucristo es las buenas noticias de Dios. Y lo que Jesucristo habló a la humanidad es evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Así que no es posible creer en Cristo, pero no creer en sus palabras. Igualmente no es posible creer en las palabras de Cristo, pero no creer en Cristo. Es absurdo. Esa es una herejía. Y una herejía destructora, nociva para la iglesia de Jesucristo. Esto es hermoso e importante para nosotros. Jesucristo es el evangelio de Dios. Jesucristo son las buenas noticias para la humanidad. Todas las palabras que habló Jesucristo es el plan de Dios para los hombres. Es el pan de vida, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que entendamos estos conceptos, iglesia de Jesucristo. La necesitamos, toda esta información para nuestra madurez, nuestro conocimiento espiritual, en nuestro servicio a Dios. Mucha gente siente vergüenza y decir, yo no soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Momento, porque esto es muy importante. Estas respuestas no demuestran sabiduría ni espiritualidad. Lo único que demuestra es ignorancia. Se acepta comúnmente que el cristianismo, su fundador fue Jesucristo. Entonces ser cristiano es una buena respuesta. No lo es todo, pero es una buena respuesta. Pero aquellos cristianos que se sienten espirituales y con mucho conocimiento, decir, yo no soy cristiano, el cristianismo no es una religión. El cristianismo ya hemos visto que sí es una religión. Estamos establecidos. Es una religión. Lo que no es religión es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio, las buenas noticias de Dios. Es que yo no soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Es lamentable escuchar a cristianos que respondan así.
de verdad es lamentable, por lo que estamos estudiando, reflejan que no saben lo que es el ser cristiano ni el cristianismo. Por eso es importante entender esto. ¿Qué es el Evangelio? Es más, si tú no crees en el Evangelio, tú no puedes decir que crees en Cristo, ni te puedes llamar cristiano. Eso sería una mentira, como ya lo hemos demostrado hace unos momentos. Tú no puedes decir que no crees en el Evangelio y decirte que eres cristiano. Eso no se puede. Si tú vives como un pagano siendo cristiano, pero no crees en el Evangelio de Jesucristo, pero te llamas a sí mismo cristiano, eres un hereje. No tiene nada que ver eso con la verdad. Debemos de entender esto y pongamos mucha atención. Nuestro Evangelio es teocéntrico. Escuchen, nuestro Evangelio es teocéntrico. Teo es Dios en griego y céntrico es porque es el centro. Escuchen, toda la idea de la salvación, todo ese plan hermoso, precioso y poderoso de nuestra salvación se originó en Dios. Escuchen, los tiempos de la eternidad pasada y la eternidad futura, todo está planeado por Dios. Nuestro Evangelio es teocéntrico. De hecho, en la Biblia se llama el Evangelio de Dios. Los tiempos, las tierras, las personas, la situación política, todo está bajo el control de Dios. Todo estuvo bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Todo estará bajo el control de Dios. Toda esa eternidad pasada y eternidad futura, todo está en las manos poderosas de Dios. Nuestro Evangelio es teocéntrico. Toda esa idea de la salvación, todo eso que Jesucristo nos habló, es teocéntrico. Vamos a aprender varias cosas en este momento. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Escuchen, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Escuchen, este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad, bendito sea el nombre de Dios, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Aleluya. Es el Evangelio de Dios, y ese Evangelio de Dios habla de la persona de Jesucristo, de sus hechos y sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice: enseñado por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Enseñado por el glorioso Evangelio del Dios bendito que ha confiado a la iglesia. En nuestro Evangelio es teocéntrico. Hay mucha evidencia bíblica, mucha evidencia doctrinal, mucha evidencia teológica para enseñar que nuestro Evangelio es teocéntrico. Jesucristo es el Evangelio de Dios. Jesucristo no es ninguna religión. Hechos 20:24 dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor por mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuevamente, el Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro Evangelio es teocéntrico. No estamos a la deriva. No fue preparado como las sopas Maruchan. Fue planeada desde antes de los siglos. La eternidad pasada para la eternidad futura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo planeado santamente, divinamente por nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 8 y 9 dice: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino nuestra vida también. Tanto llegamos a amarlos que ustedes recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamar nuevamente el Evangelio de Dios y cómo trabajamos de día y de noche para no serles una carga. Escuchemos el Evangelio de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice: porque este es el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios o por la casa de Dios. Dios, como un buen juez, empieza por su casa, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Nuevamente, esto es muy complicado en cierto sentido de entender, porque los cristianos no viven de acuerdo a este llamado del Evangelio. Por eso ellos viven cristianismo, no viven el Evangelio de Dios, no viven el Evangelio de Cristo, viven su propio Evangelio, viven su propio cristianismo, y por eso están como están y en donde están. Marcos Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 7 dice así: ¿en qué cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes? ¿Es que cometí un pecado al humillarme, dice Pablo, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? El Evangelio de Dios gratuitamente. El Evangelio de Dios, Dios ya le puso el precio. Nosotros no somos nada ni nadie para ponerle precio a la predicación del Evangelio, a la enseñanza de la palabra del Señor o a la predicación de la palabra de Dios. No somos nada ni nadie, porque Dios ya puso el precio del Evangelio de Jesucristo.